3, 2, 1. Vamos a empezar con la enseñanza. Este es el último tema, hermanos. ¿Van a ir los niños a clase, hija? ¿Sí? Pues este es el último tema que tenemos sobre la sanidad divina, hermano. Hemos visto en el tema número 1, cuando tomamos la Santa Cena, que la congregación no debe de tener entre la misma congregación críticas ni distinción, no debe de tener envidias. ¿Se acuerdan, hermano? Ahí la Santa Cena, Pablo le dice a los corintios que estaban haciéndolo mal y eso trae consecuencias. Por eso algunos están enfermos y lo agrega, y algunos mueren. Entonces fue el primer tema. El segundo tema fue el tiempo de Dios, que todo tiene un tiempo, el tiempo que el Señor tiene preparado para nosotros en su soberanía. El segundo tema fue la voluntad de Dios, que todo es la voluntad de Dios. Y el cuarto tema fueron los milagros, ¿verdad? Los milagros. Y hoy vamos a ver la fe, porque sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. Y vamos a ver en Mateo 11, hermanos, 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice el Señor? Y yo os haré descansar. Qué hermoso es descansar en el Señor, ¿no, hermanos? Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí entre nosotros, mi Señor. Gracias. Te pido, Señor, que vayas tratando con cada uno de nosotros, que vayas con tu palabra penetrando, Señor, a lo más profundo del corazón, para que la fe vaya creciendo, Padre, y podamos descansar en ti, mi Señor. Todo corazón que esté con incredulidad, Padre, empieza a tratar con él. Que tu Espíritu Santo empiece a hablarle, que tu Espíritu Santo empiece a quebrantarlo, porque tú quieres hacer milagros el día de hoy, mi Señor. Tú quieres obrar grandemente en cada uno de nosotros, mi Señor. Pero necesitamos confiar en ti, necesitamos creer en ti, mi Señor, que tú lo vas a hacer, mi Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros y conoces las necesidades de cada uno de nosotros, mismas que ponemos delante de ti, Padre, para que en este día tomes el control de cada una de ellas, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras tristezas, nuestras alegrías. Tú conoces, Señor, la amargura que hay en algunos corazones. Tú conoces el rencor que hay en algunos corazones, mi Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana, tarde, empieces a obrar con tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús empieces a tratar, Señor. Llena a cada uno de nosotros con fe para que tú puedas obrar, Señor, y puedas hacer ese milagro que tanto anhelamos en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestro alrededor de nuestra vida, mi Señor. Disponemos pues nuestro corazón, mi Dios, para recibir la bendición que tienes preparada para nosotros en este día, mi Señor. Gracias, mi Señor, por permitirnos interceder por otras personas que sabemos que tienen necesidad de salud, Padre.
Gracias por ponerlos en nuestro camino para abogar por ellos delante de ti, mi Señor. Y tengas misericordia de cada uno de ellos que hemos expuesto ante ti, Padre. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo y también por lo que vas a hacer, mi Dios. Porque creemos, confiamos, tenemos fe en ti, mi Señor. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dígale ahí al que está a su lado, no me hables más, no me hables más, porque voy a recibir la bendición de Dios. Voy a recibir la bendición de Dios. Gracias, Señor. En la palabra de Dios, hermanos, hay diversos personajes que ya los conocemos. Por ejemplo, el rey Ezequías, que llega el profeta, recuerdan que le dice, ¿sabes qué? El Señor dijo que arregles tu casa porque te vas a morir. ¿Recuerdan esa historia? ¿A quién le caería bien esa noticia? Pues a nadie, hermanos. A nadie. ¿Por qué? Porque pues nosotros, en lo personal, yo siento que todavía me faltan muchas cosas por hacer, hermano. Y si se me quita la vida, pues ahí se terminaría todo. Y el rey Ezequías, dice la palabra de Dios que se volteó hacia la pared. Se volteó hacia la pared, donde nadie lo distrajera, donde nadie lo viera hacer lo que iba a hacer, y en ese momento, hermanos, se metió a solas con el Señor. Me imagino yo que estuvo arrodillado, que estuvo así contra la pared y le rogó al Señor. Le rogó al Señor. Y como tenemos un Dios que es Dios de misericordia, hermanos, ¿qué hizo? Le añadió 15 años más a su vida, hermano. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermano? Imagínese, póngase en esas sandalias, hermano. Que el Señor le diga, te voy a agregar pues 15 años más de tu vida. Gloria a Dios, en 15 años voy a hacer esto, esto y esto y esto para el Señor. 15 años. ¿Recuerdan a Ana? Cuando no podía tener bebés, que era estéril, que va ahí a los atrios del templo y le ora a Dios con todo su corazón. Incluso el profeta, el sacerdote Elí, creía que estaba ebria por la forma en que oraba ella al Señor. Ella estaba completamente adentro de esa conversación, con esa necesidad que tenía, hermano, porque ustedes saben que una mujer que era estéril, pues no era bien vista por los demás en esos tiempos. Incluso era la burla en el hogar, y ella sentía todas esas burlas y llegó con el Señor y le clamó a Dios. Le clamó a Dios cómo podía hacerle para recibir esa bendición. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Incluso Ana, si tú me bendices, yo te lo entrego. ¿Recuerdan esos pasajes, hermanos? Son pasajes muy conocidos que ya deberían de haberlos releído. Y el Señor escuchó su clamor y la bendijo no solo con un hijo, pero el profeta Samuel, que es el hijo que ella entregó a Dios, que fue y se lo dejó después de destetarlo ahí con el profeta Elías, y de ahí salió el profeta Samuel,
usado grandemente por Dios. Pero lo que quiero que vayan notando ustedes, hermanos, es cómo se requiere el clamor a Dios. Se requiere la humillación nuestra, la oración nuestra, con una fe, hermano, de que el Señor lo puede hacer. De que el Señor lo puede hacer, hermano. Nos está dando la palabra de Dios el camino a seguir para recibir la bendición. Que es una fe, una humildad de corazón, una humillación delante de Él para poder recibir ese milagro. Otro de los más conocidos es la historia de Job, que después de haber tenido tanta solvencia económica, hijas, esposos, esposa, hijos, Satanás le quitó todo, hermanos. Y aparte le dio una enfermedad terrible. Y si usted ve la historia de Job, cómo él le clamaba al Señor. Había un clamor de parte de Job hacia Dios y no menguó, hermano, no flaqueó. Él continuaba y continuaba. Y llegaba la esposa y le decía a él que para qué le seguía rogando, que mejor se muriera. Reniega de Dios y muérete, le dice. Job le dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Cuántas personas hemos conocido que han andado en los caminos del Señor, que sufren alguna pérdida difícil y reniegan de Dios, hermanos? Blasfeman de Dios. E incluso dejan de buscar del Señor. No quieren que nadie les hable del Señor porque tuvieron esa pérdida. Tuvieron esa pérdida. Y pues el Señor, hermanos, siempre ha sido bueno con nosotros, hermanos. No importa, hermanos, no importa en qué estado nos sintamos, en qué estado nos encontremos. Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a responder la oración sincera. La oración que sale del corazón, hermano. La oración que en verdad esté llena de humillación y esté usted humillado delante del Señor. El Señor siempre, hermano, siempre nos va a escuchar. ¿No le da gloria a Dios, hermano? El Señor es bueno, hermano. La oración, hermanos, es como un refugio seguro en medio de la situación en que estamos viviendo. Es donde se debe de refugiar, es donde va a haber una conexión con el Padre. Es donde va a haber una resolución a la situación en que usted está. Es donde usted va a descansar en Él y es donde Él va a quitar esa carga que tiene en usted. Es el que le va a traer la paz, hermano. Es el que va a traer la fortaleza a nuestro espíritu en medio de esa oración. Y en medio de esa oración, hermanos, nos capacita a enfrentar con fe cualquier situación, cualquier enfermedad que llegue a nuestra vida. Así es el Señor, hermano. Nos fortalece con fe y ese amor inquebrantable que Él tiene para con nosotros. Nos trae esa fe tan grande, hermano. Fíjese que la oración tiene un poder transformador en nosotros, hermano.
nos transforma al grado de que va más allá de las circunstancias en que estamos viviendo. Porque la gente que no tiene esa conexión con el Padre dice, ¿cómo es posible que en medio de esta situación tan terrible, tan dolorosa, todavía tengas ese humor o esas ganas de hablar de Cristo, de hablar de Dios, de hablar de ese consuelo? O sea, nos transforma, hermano. Y no sé si usted se haya dado cuenta, hermano, cuando nuestro cuerpo está débil, que hay una debilidad a causa de la enfermedad, hay unas horas de soledad, hermano, porque estamos enfermos y estamos solos. Estamos nosotros solos sufriendo esa enfermedad. Porque los familiares pues sí llegan y lo atienden a uno, pero finalmente uno está solo. Nuestra mente está llena de preocupaciones. ¿De qué sigue? Y en esos momentos, en esas horas de soledad, ahí es cuando el Señor nos invita a reflexionar en oración con Él. Todos hemos estado enfermos, hermano. Y en medio de esa enfermedad, en medio de ese dolor, en medio de esa agonía, tenemos unas horas que las podemos y debemos buscar a Dios en oración en ese momento. Yo al menos lo he hecho, hermano. Yo al menos lo he hecho porque son horas que pues ¿a quién más acude uno, hermanos? ¿A quién más? ¿A quién más, hermano? Entonces, después de recibir esa invitación en esos momentos, sucede algo inexplicable, hermanos. Cuando usted termina de orar, inicia un descanso en Dios. Empieza usted a descansar en Dios. Empieza usted a relajarse. No se trata de ignorar el dolor o de pretender que las pruebas no existen, man. No se trata de eso, sino se trata de que en la oración encontramos un refugio, ¿sí? Donde ese refugio hace que pues nuestras cargas se vuelvan ligeras. Por eso dice el versículo aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y estas palabras pues deben de ser un consuelo para nosotros. Deben de ser un consuelo. Son como un recordatorio donde nos dice que todas las cargas que se nos acumulan en nuestra vida, que no las carguemos solos, sino que hay alguien que nos puede aligerar esa carga. ¿Quién es? Cristo Jesús. Aleluya, hermano, emociónese, porque gracias a Dios ahorita no está en una situación de agonía. Gracias a Dios. Pudo llegar aquí en su propio pie. Gloria a Dios. Quizá alguno de ustedes está diciendo, no, yo no necesito eso porque estoy bien. Gloria a Dios. Pero va a llegar el momento, hermano, que usted va a necesitar todo esto que les he estado diciendo, lo va a tener. Va a tener el momento de agonía, va a tener el momento de soledad, va a tener el momento en que va a estar cargado y cansado, y va a tener ese tiempo de reflexión, y usted ahí es donde lo debe aprovechar
para orar a Dios. Gloria a Dios que ahorita estamos chavos, ¿verdad? Estamos chavos, ahorita nos sentimos fuertes. ¿Verdad, hermano José Luis? Estamos fuertes. Pero debemos de estar preparados, hermanos, para el día en que llegue esa situación. Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, vemos cómo hay pues grandes desafíos que los diversos personajes que conocemos enfrentaban ellos, hermano. Pero salían adelante. ¿Sabe por qué salían adelante? Porque ellos confiaban en Dios. Ellos tenían una fe grande, hermano. En el Éxodo 33, allí es uno de los relatos de Moisés y el pueblo de Israel, que caminaban por el desierto llenos de incertidumbre, llenos de debilidad espiritual, física. No había recursos, se enfrentaban situaciones que parecían a simple vista para ellos insostenibles. Y Moisés, conociendo que había que clamar a Dios, que las situaciones solamente Dios las podía solucionar, y conocía ese principio que era el del estar en comunión con Dios, y tenía esa fe, hermano, acudió al Señor. Y Dios, en el versículo 14, responde al clamor de Dios y le da ahí una promesa. Él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Imagínese usted, por ejemplo, una situación tan difícil, hermano. La economía baja, la salud baja, el ánimo por los suelos. Y que usted sabe que como hijo de Dios tiene fe. Yo tengo fe que el Señor me va a sacar de esta situación. Y clama al Señor. Clama al Señor. Y en medio de ese clamor, esa situación que le rodea, el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cómo se levanta usted esa oración, hermano? ¿Cómo se levanta? Confiado, gozoso. Ahora, esa palabra te daré descanso no significa ausencia de problemas, hermano. ¿Sí? Significa que la presencia de Dios está con ellos. Que la presencia de Dios está con nosotros, hermano. No quiere decir que, pues ya me dijo eso el Señor, ya no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna necesidad. Eso siempre va a haber, hermano. Pero la diferencia es que ahora el Señor dice: mi presencia irá contigo. Imagínese, hermano, caminar en medio de los problemas que hay en la vida, consciente de que el Señor va aquí con usted, hermano. Y que el Señor va a ir con usted todo el tiempo, trayéndole esa paz y ese descanso, hermano. ¿Se preocuparía usted? No, porque el Señor tiene el control de todo. Y esa misma fe, esa misma certeza que tenía Moisés aquí en este versículo, hermano, está disponible para cada uno de nosotros, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque si lo buscamos en la oración, hermano, entregándole nuestras cargas con esa fe, hermano, el Señor va a obrar. Señor, renueva mis fuerzas si está en medio de una enfermedad. Renueva mis fuerzas, fortaléceme mi cuerpo, Señor. Quiero estar lleno de salud para servirte, mi Señor.
¿Qué cree que va a hacer el Señor, hermano? David también entendía este principio en el Salmo 23, muy conocido por nosotros, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más? En lugares de delicados campos, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David conocía este principio, hermano. Y nosotros, hermanos, conocemos este principio. Y lo podemos poner en práctica diariamente en nuestra vida, en medio de cualquier situación, hermano. Es por eso, hermano, que cuando yo veo a un cristiano con cara de fushi, para mí, él no conoce estos principios. Y si los conoce, no los practica, hermanos. No tiene una comunión con el Señor en oración y con esa fe que necesitamos tener, hermano, para orar a Él y decirle: Señor, mira, Padre, no puedo ya más. Ayúdame. Cuando uno deja toda esa soberbia, todo ese orgullo y reconoce que solamente Dios es el que puede ayudarle, ahí es cuando el Señor empieza a obrar, hermano. Todos, hermano, todos sabemos la receta del pastel. Sin embargo, ahí andan los hermanos con su carita de limón, tristes, desanimados, como decimos los chavos, los jóvenes, andan agüitados los hermanos, con ese pesar de que ay, mañana es lunes y mañana toca pagar esto y no tengo ni un penny para pagar. Y la fe y la confianza en Dios, hermano, ¿dónde está? En esos momentos en que usted está pensando en que cómo le voy a hacer, ese es el preciso momento, mire, para que doble sus rodillas. Saben que ahorita vengo, voy a arrinconarme por ahí porque voy a clamarle a Dios, porque yo sé que Él es el que me puede sacar de esta situación, ya sea económica, de salud, familiar, sentimental, mental. El Señor, hermano, el Señor nos puede ayudar. Este salmo fue una realidad que David experimentó en su vida. Una realidad. Él es siempre en medio de las pruebas, como pastor de ovejas y como guerrero, como rey, él enfrentó peligros. Sin embargo, la comunión con Dios, hermano, le permitió encontrar un descanso superior. Superior, hermano. Superior porque sobrepasaba todas las situaciones externas que vivimos diariamente, hermanos. Ese es el principio que nosotros debemos ejercer siempre, hermano. Y es como una invitación que está abierta, hermano, para nosotros, a través de la oración con fe. Cuando usted se incline a orar, que se arrodille a orar, tenga fe, hermano. Tenga fe, Señor. Aquí está mi necesidad. Aquí está mi dolencia. Aquí está mi quebranto. Aquí está mi tristeza. Aquí está mi dolor. Aquí está, pero hermano, con un corazón sincero. Sincero a Dios. Y podemos entrar a su presencia, hermano. Podemos entrar a su presencia. Y cuando estamos ante su presencia, hermanos, nada más es permitir
Que sea Él quien restaure todo lo que nos tiene en esa agonía, hermano. Permitirle al Señor. Aunque estemos enfrentando los desafíos más difíciles, permitirle al Señor que Él tome el control, hermano. ¿Sí? Los días de enfermedad podemos aprovechar los momentos de quietud, como les dije, y con la oración, con poder, con fe. Cierre la hija porque se mete en los lados. Con fe, hermanos. Amén. Quizá usted conozca gente que está enferma y diga, pastor, ¿cómo le puedo hacer yo para orar por un enfermo y que mi oración sea eficaz? ¿Cómo le puedo hacer? Que por medio de mi oración yo pueda interceder delante de Dios para la sanidad de un enfermo, porque todos conocemos personas que están enfermas, hermano. Llega el momento en que el Espíritu Santo le dice a usted, ora por él. Y no lo hace. Lo hace. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar. No lo hace. ¿Ya le hablaste al médico? Pues si el Señor es el médico de médicos, hermano, y usted lo tiene en su corazón. Todos esos detalles, hermano, todos esos momentos en que el Espíritu Santo le habla, no los deje ir. Porque el Señor quiere usarlo a usted para bendecir a la persona. No los deje ir. Es que, pastor, yo he querido orar por él, pero en ese momento mi fe me flaquea. Y no he podido. No he podido orar por esa persona. El orar por un enfermo, hermanos, es un acto de fe. Un acto de fe, ¿por qué? Porque usted está creyendo, usted está confiando que es Dios el que lo va a sanar, ¿sí o no, hermano? No usted es un medio. El Señor le dio un don de sanidad que usted probablemente no lo ha ejercitado, ni lo ha usado, además ni sabía que tenía ese don de sanidad. Pero el Señor, hermanos, le pone en su mente, en su corazón, que ore por ese enfermo. Usted tiene que hacer ese acto de fe y orar por esa persona, hermano. Pero ¿qué le digo? Ahí está la clave en el qué le digo. Si usted no conoce ni un versículo de la Biblia referente a los enfermos, entonces se va a decir, pues ¿qué le digo? Si usted no conoce ningún pasaje en la Biblia donde habla de la sanidad, de los milagros de Jesús en los cuerpos de quien los llegó a sanar, ¿qué le puede decir al enfermo? Y es por eso que el enemigo le mete en su mente, ¿y qué le vas a decir? Por eso es muy importante, hermano, que abra su palabra, que la lea, que la estudie, que la escudriñe, porque el momento en que el Señor le mande un enfermo, usted ya esté preparado, hermano. Si no tiene palabra de Dios en usted, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Déjeme le hablo al pastor.
Pastor, aquí tengo una persona enferma, ore por ella, hermana. No, pastor, es que no sé qué decirle. Pues busque ahí en la palabra de Dios qué decirle. Porque la palabra de Dios, hermanos, es quien quebranta. La palabra de Dios es la que penetra. La palabra de Dios es quien nos va a ayudar a sanar a ese enfermo. Si usted no puede llevar a un enfermo que no conoce de Dios a tener fe, ¿cómo se va a sanar aquel enfermo? Y si usted no sabe ninguna palabra de fe, ¿cómo se va a sanar el enfermo si ninguno de los dos tiene fe, hermanos? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Que los noto muy calladitos. Dice la palabra de Dios: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dice la palabra de Dios eso, ¿sí o no? Te llega, pone sus manos y ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Dice Romanos 10:7, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importantísimo, hermano, que tengamos una vida de oración, una vida de devocional. O sea, es importantísimo que estemos preparados, hermanos. Es como los soldados. Antes de mandarlos a la guerra, los preparan. Porque no saben disparar, no saben cargar, no saben nada, hermanos. Entonces hay que prepararlos antes de ir a la guerra. Así nosotros, hermanos. Así nosotros. Para que el enemigo no meta en nuestra mente ¿qué le voy a decir? Y si usted es una persona que está preparada intelectualmente, tiene que ser humilde, hermano. Tiene que haber usted en humildad en su corazón. Que aunque usted esté preparada intelectualmente en los textos y versículos de la Biblia, reconocer con humildad que usted no fue quien lo sanó, sino que fue Dios por medio de usted. Amén. Para que no ande allí muy alzado de que, ay, mira, el pastor oró y lo sanó. No, hermano. No se ensalce, no se ensalce. Santiago 5:15, hermanos. Si vamos ahí, por favor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Tiene que tener fe en el momento de orar, hermano. Creer, tener la confianza en que el Señor lo puede sanar. Por eso es que usted va a hacer una oración de fe. ¿Y quién lo va a levantar? ¿El pastor? ¿El que oró? ¿Quién? El Señor, hermanos. El Señor es el que lo va a levantar, no usted. No usted. El Señor es quien lo va a levantar. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Usted le va a perdonar los pecados, hermano? No, el Señor es el quien perdona los pecados. Nuestra fe, usted ora, le ora a Dios. Nuestra fe debe estar puesta en ese Dios grande, que Él va a ser el que va a hacer el milagro. Él, no nosotros. Es Dios quien sana, hermano. Es Dios quien nos ha dado ese don de sanidad que muchos no lo practican. ¿Sí sabe qué es un don? Es un regalo de Dios.
El Señor le dio ese regalo. Usted no se ha dado cuenta que el Señor le ha dado ese regalo. ¿Qué hacemos con los regalos que nos dan, hermano? Inmediatamente los abrimos. Que lo abra, ¿verdad? Pero este regalo no lo abren, hermano. Ni cuenta se han dado de que el Señor les regaló ese don de sanidad. Hasta que no lo practica. Empieza a practicarlo, empieza a usar el Señor con esas oraciones de fe que usted hace y el Señor lo empieza a usar. Y ahí debe estar la humildad de reconocer que es Dios quien sana. Amén, hermanos. Él es quien da el don de sanidad. Muchas veces, hermanos, que cuando vamos a orar, vamos y nos encontramos con un ambiente plagado, lleno, inmerso de incredulidad. ¿No les ha tocado, hermano? Que le dicen, hermano, vamos a orar por este hermano que está enfermo. Pues llega uno, hermano, y pura incredulidad. Nadie cree, hermano. El ambiente ahí está pesado, pero usted lleva el ambiente de Dios, hermano. Usted lleva el respaldo de Dios en ese momento. Y usted debe mostrar la fe en Dios. Cuando llega a esos ambientes, hermano, usted llegue y empiece a hablar palabras de Dios. Hable del poder de Dios, hable de los milagros de Dios, de tal manera que el enfermo, hermano, crea que usted lleva palabra de sanidad. Que los incrédulos que lo rodean vean el poder de la palabra de Dios en la área de sanidad específicamente de la que estamos hablando ahorita. Que Jesús puede sanarlo. Y la incredulidad se empieza a quebrantar, hermano. Porque sí hay lugares, hermanos, donde uno va y uno va con fe y ora. Y se pone en manos del Señor y el ambiente es de pura incredulidad. Pura incredulidad. Entonces debemos hacer que la gente ponga los ojos en Jesús. ¿Cómo podemos hacerle, pastor? Usted debe tener en su mente, hermanos, pasajes donde habla de los milagros de Jesús. Había una mujer con un flujo de sangre que tenía 12 años enferma. No un mes como usted, 12 años enferma, que había gastado todo su dinero y ningún médico la había sanado. Ya no tenía dinero. Pero ella dijo, si tocara el borde del manto de Jesús, seré sana. Tocó el manto del Señor y la sanó. Jesús volteó y dijo, ha salido poder de mí por la fe, hermanos. Entonces te empieza a narrar esas historias, hermano, y le empiezan, porque la gente incrédula no sabe del poder de Jesús, hermanos. Y nosotros que lo conocemos sí sabemos. Y tenemos palabra en nuestra boca. Y tenemos palabra en nuestra mente. Que aunque el ambiente esté duro y difícil, nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios. Ahí está la historia de Job. Hay muchas historias de victorias en sanidades. Muchas, hermanos. Por eso es importantísimo que leamos la palabra de Dios, hermanos. Es importantísimo. Tienen que poner esas personas los ojos en Jesús para que el milagro, fíjese, hermanos, yo he notado que el milagro está tan cercano, hermanos, está tan cercano de efectuarse, pero llega la incredulidad, llega la dureza, la fe se acaba, las palabras se acaban.
y el milagro se va. Porque no hay esa convicción, hermano. Yo voy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo voy a orar por ese enfermo. Fíjense, hermanos, cuando hay un funeral, a uno como pastor le invitan a dar el sermón del funeral. Pero la congregación que está allí aglomerada en ¿cómo se llama eso, hermano? La sala, ¿qué? La capilla, que está ahí en la capilla, está dividida. ¿Sí? A veces una tercera parte es cristiana y las 3/4 partes son inconversos, hermano. E incluso va uno y muchos, mire, se van, se retiran. De 40 personas se quedan como 15, 20. Esos son los ambientes que uno se enfrenta, hermanos. Y ahí es cuando uno tiene que decirle al Señor, solo tú me puedes respaldar. Y hablar del poder de Dios, hermano. Para que la gente que lo esté escuchando sepa que hay un Dios de milagros, hermano. Hay un Dios, pero se necesita tener fe para creer y confiar en Dios. Así es esto, hermano. Tiene que tener un vocabulario de fe, aunque sus ojos vean lo contrario. Aunque todos las 3/4 partes sean inconversos, usted tiene que tener un vocabulario de fe, de convicción, una fe que la gente vea que usted tiene una fe inquebrantable. Y eso, hermano, es lo que la gente necesita conocer, la fe en Dios. La fe en Dios. Hay una historia en Mateo 9, también muy conocidas, que las debemos de saber, precisamente para que el enemigo pues no meta ahí el desánimo y que toquemos retiradas, sino todo lo contrario. 9:18, ¿lo tienen? Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. De ahí nos vamos al versículo 23, porque en el ínter está la mujer de flujo de sangre, pero en el versículo 23 retoma la historia esta. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, noten el ambiente que había ahí, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Estaba preparando un milagro Jesús. En medio de ese ambiente jacarandoso que había ahí, váyanse de aquí porque estoy preparando un milagro, la voy a resucitar. ¿Qué hicieron, hermanos? Se burlaban de él. Usted tiene que entender algo, hermano, que cuando usted llega a un lugar donde hay un ambiente donde no está propicio, usted no puede llegar con una fe débil, hermanos. No puede llegar con una fe débil. Usted tiene que llegar con todo el poder que Cristo le ha dado y hacer que esas personas volteen sus ojos a Jesús, hermano. Con las historias, con los pasajes bíblicos que usted ya conoce. Pero cuando usted hable, tiene que hablar con la autoridad que Dios le da, hermanos.
porque en ese ambiente se van a burlar de usted. Se van a burlar. Nosotros somos representantes, hermano, de Cristo. Somos embajadores de Dios, hermano. Y el Señor nos viene respaldando. Y va a haber un choque, hermanos. Va a haber un choque de las tinieblas. Va a haber un enfrentamiento del bien con el mal ahí. Y usted es el que lleva la fe, hermanos. Usted es el que va al frente de ese choque, hermano. Y Satanás le va a repeler. Pero usted trae el respaldo del Dios de guerras, hermano. Del Señor de señores. Ay, hasta la piel se me enchina. Va a llegar a un ambiente de incredulidad, hermanos. Entonces usted llega, hace ese choque, empieza a hablar del poder de Cristo, hermano. Y obviamente va a haber quien le refute ahí sus argumentos, pero usted lleva el respaldo de Dios. Amén. Lleva el respaldo de Dios, hermano. Y en ese ambiente de incredulidad tiene que haber autoridad, hermano. Tiene que haber autoridad. Jesús puede hacer que este enfermo sane. Así, hermano, con autoridad. Vea a estas personas que se burlaban de Jesús. Pero ¿qué dice la palabra? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. Una de las cosas, hermanos, más importantes ya para terminar es llevar a las personas a Cristo. Es como la consejería matrimonial, hermano. Cuando usted va a dar consejería matrimonial, si ese matrimonio no quiere nada con Cristo, usted, todos sus argumentos de consuelo, de restitución, todos sus argumentos que usted lleve, rebotan. Porque el corazón está endurecido. Porque en el corazón de ellos hay rencor, hay envidias, hay amarguras, hay tristezas, hay odio. Hay un sinfín de sentimientos en esa consejería que si solamente Cristo lo puede sanar, hermano. Aunque usted sea un excelente consejero, aunque usted lleve una oratoria respaldada por el Señor, pero ellos no quieren nada con el Señor, no van a poder hacer nada, hermano. La persona que recibe consejería matrimonial tiene que conocer y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador que le va a sanar su hogar, su matrimonio. Si no lleva esa fe esa persona, hermanos, vanos son sus esfuerzos. Así es con el enfermo. Si usted no lo lleva a los pies de Cristo, a esa persona que está enferma, que si usted no lo lleva a que reconozca el poder de Dios en sanidad, no va a ser sanado, hermano. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, porque muchas personas en medio de la enfermedad o de la posible disolución de su matrimonio, reconocen que solamente Dios es quien los puede ayudar y aceptan a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando aceptan a Cristo, hermano, es como si le abrieran las puertas a usted, mire. Y usted pasa con todo ese poder que viene atrás de usted y empieza a quebrantar, a reprender todo lo que esté distorsionando
ya sea el ambiente matrimonial o la salud de la persona que está enferma. Con ese poder, hermano. Pero es necesario que la persona crea que le hay, que hay un Dios que le puede sanar, que le puede ayudar. Amén, hermanos. Ahorita vamos a orar. Miren, hermanos, yo sé que algunos de ustedes no se hincan en el altar, no se hincan en sus casas, por X razón. Algunos si se hincan ya no se levantan, pero no por la presencia de Dios, sino porque no pueden. Entonces sentaditos, hermanos, allí donde están, pero el que se pueda hincar, venga aquí al altar porque quiero orar, hermano. Quiero imponer mis manos para que el Señor obre. Yo tengo fe, hermano, en que el Señor puede sanar. Sé que el Señor los puede sanar de cualquier situación, de cualquier debilidad, porque hay debilidades, hermanos. Tenemos debilidades en nuestra vida que sabemos, estamos conscientes de que no lo debo de hacer. ¿Y qué pasa? Lo hace. Señor, yo quiero fortaleza en esta área de mi vida. Yo quiero dar un buen testimonio delante de ti, mi Señor. Yo quiero que con mi testimonio gente se convierta. No que con mi testimonio la gente me critique, que mira, no que eres cristiano. Esas son debilidades que tenemos, hermano. Y como esa hay muchas debilidades que tenemos. Para que usted no diga, yo estoy sana, yo estoy sano, yo no necesito. No, tiene sus debilidades. Tiene sus debilidades. Y usted necesita humillarse delante de Dios y pedirle a Dios en oración. Y el altar está abierto, hermanos, para orar. El altar está abierto. Usted puede pasar, allá hay cojines atrás, hay cojines acá, si sus rodillitas están muy frágiles. Pero yo le invito a pasar, hermanos. Y yo lo voy a ungir con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, hermano. Yo le recomiendo cuando vaya a orar por un enfermo que lleve aceitito. No le recomiendo el de motor porque está poco chicloso, pero aceitito para ungir, hermano, ya sea de olivo, ¿sí? Si alguno quiere pasar al altar, hermano, pásele. Pásele, hermano, porque quiero orar por usted. Si se puede arrodillar.